MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Qué gusto poder encontrarnos una vez más aquí en tu Iglesia en Casa Station. Donde quiera que nos estés viendo, ya sea por el YouTube o ya sea a través de Facebook, yo te voy a agradecer tanto de que tú estés conectándote con nosotros. Y a lo largo de todo este tiempo que vamos a estar en Iglesia en Casa, nos encantaría el poder ver tus comentarios ahí en los chats, en cualquiera que estés, en YouTube o en Facebook. Y sabes, si tú tienes una necesidad, una petición de oración o si quieres contarnos un testimonio, nos encantaría conocerlo. Aún si quieres recibir a Jesús en tu corazón y Dios está hablando a tu vida, también puedes hacérnoslo saber. Y sabes, siempre hay alguien ahí que está listo para poder responder a tu necesidad, a tus peticiones o aquello que tú estás necesitando. Queremos celebrar contigo aún esos testimonios de lo que Dios está haciendo en tu vida. Así es que haznoslo saber, de verdad. Sabes que cuando compartes un testimonio, Dios vuelve a hacerlo en otra persona. Así es que quizás alguien está necesitando leer o escuchar lo que tú estás viviendo en este tiempo. Así es que, ¿qué te parece si podemos vivir juntos este tiempo de Iglesia en Casa? Vamos a comenzar alabando y bendiciendo al Señor. Vamos a darle gracias por las grandes cosas que Él ha hecho, por su gracia derramada sobre nuestra vida y porque Él sigue obrando en medio de nosotros. Esperemos pronto tenerte y poder estar en vivo, poder estar reunidos como antes. Pero mientras sabemos que estamos haciéndolo de esta manera y estamos felices de poder conectar contigo de esta manera. Dios te bendiga y disfrutemos de este tiempo alabando y bendiciendo al Señor. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento se está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible,
En la Escuela del Ministerio Sobrenatural, estamos determinados a levantar una generación de avivadores para manifestar el reino. Yo soy un avivador y persigo su presencia. Yo soy un avivador y camino en su gloria. Yo soy un avivador y soy una nueva criatura. Yo soy una avivadora y vivo en pureza y poder. Yo soy un avivador y le debo al mundo un encuentro con el Dios vivo. Su amor es épico y me empodera a vivir una vida sobrenatural. Estamos creando familias sanas, porque todo en esta vida comienza en relación. El que venció a la muerte me hizo libre y responsable. Jesús nos llamó a hacer grandes cosas. Y su reino está avanzando. Yo soy un colaborador de un Dios grande. Yo soy un avivador. ¿Y tú? ¿Dirás que sí? Inscripciones abiertas. Comunícate al 461-1745-18 o en nuestra página de Facebook. Escuela del Ministerio Sobrenatural Celaya. Familia, qué gusto que nos estés conectando en esta nueva sesión de Iglesia en Casa. Gracias. Y bueno, estamos ya regresando, obviamente, con las medidas sanitarias pertinentes. Y tú puedes reservar, obviamente, cada servicio. Tenemos servicio, te lo revuelvo a recordar, todos los jueves a las 8 de la noche y todos los domingos a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Pero tiene que estar bajo reserva ahorita. Sí, es interesante, pero qué bueno que podamos ordenarnos. Y tú puedes entrar al link www.mpuertadelcielo.org y entrar a lo que es reservaciones, y están ahí los días donde puedes reservar jueves o domingo, y te van a mandar un correo inmediatamente diciendo que te van a confirmar, y vamos a checar obviamente que tengamos lugar y te vamos a confirmar. Para nosotros es muy importante que tú te registres, para que obviamente el cupo tiene que ser solamente el 30% de la capacidad del lugar, y obviamente estamos ahorita en este nuevo proceso, en esta nueva normalidad. Pero seguimos con Iglesia en Casa, seguimos los jueves en la misma hora y seguimos los domingos a las 11 de la mañana con Iglesia en Casa. Si tú no puedes venir a la iglesia, si no puedes obviamente estar con nosotros de una manera presencial, que por supuesto es hermoso volver a juntarnos de nuevo, y yo sé que vamos a juntarnos pronto con todos de nuevo, pero si tú no puedes por cualquier circunstancia, tú puedes vernos a través, obviamente, del Facebook, ¿sí? En lo que es Iglesia en Casa Facebook, ¿sí? O nos puedes ver a través del YouTube en Iglesia en Casa Sessions en YouTube. Y bueno, estamos ahí para bendecirte, estamos ahí para dar
Estamos ahí para escuchar. De hecho, nos puedes poner ahorita ahí en el chat y nos encantaría saber de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás observando, de dónde nos estás conectando. Sería un placer, obviamente. Y tenemos grupos de oración también, y grupos de oraciones virtuales, por decir así, de toda la semana. Y puedes tú contactar a este correo electrónico que está debajo y puedes mandar obviamente tu solicitud. Si tú quieres orar junto con nosotros, hay grupos de oración y bueno, nosotros nos contactamos contigo y hacemos este grupo de oración que lo hacemos a través de Zoom o lo hacemos a través de Facebook y oramos por las ciudades. Sí, pon ahí si tú quieres de qué ciudad nos estás llamando o nos estás viendo. Y también si es una nación, wow, qué bendición, ponnos ahí de qué nación nos estás contactando. Y sabes, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros es glorioso. Bienvenidos a su iglesia en casa. Bendiciones. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia, a través de nuestro pastor, Gerardo Yarto. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Sabes, la palabra de Dios nos dice que en Dios haremos proezas. Y esa promesa tiene que ver con cosas grandes que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y quiero hablarte sobre el diseño y la elección que Dios ha puesto en nosotros para la grandeza. De hecho, nos cuesta mucho trabajo entender eso. ¿Por qué? Porque está mal interpretado lo que significa la grandeza. Mucha gente cree que grandeza tiene que ver con arrogancia. Y creo que la palabra de Dios es muy clara. Dice la Biblia que fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. O sea que fuiste diseñado para la grandeza. De hecho, cuando Jesús venía caminando, dice la palabra, y les había dicho a los discípulos que Él iba a morir, iba a ir a Jerusalén, y les empezó a hablar sobre la cruz. Dice que venían en el camino y el Señor les preguntó, porque venían discutiendo quién sería el mayor de todos. Y venían discutiendo, y cuando llegaron al lugar donde tenían que llegar, dice que la palabra dice que Jesús les preguntó qué venían discutiendo en el camino. Y obviamente venían discutiendo, como te digo, venían hablando de quién iba a ser el mayor. Y el Señor no los reprendió, si tú te das cuenta. El Señor no les dijo qué soberbios son. Había hablado de que iba a morir y ellos venían ya pensando cuál era el lugar que tenían que ocupar. Venían peleándose por el puesto, por decirlo así. Pero Jesús no los regañó. Jesús no les dijo qué soberbios son, por qué están planeando eso. Jesús lo que hizo, les enseñó el camino a la grandeza. Y dice la Biblia, sí, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De hecho, eso fue lo que hizo, puso un niño. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante. Y no está hablando de hacernos como niños en el aspecto sobre inmadurez. No está hablando de eso. No está hablando sobre los berrinches de un niño. Está hablando sobre la sencillez de un niño. Está hablando sobre el corazón de un niño. ¿Sabes? Los niños juegan, y yo no sé si tú te acuerdes, pero los niños juegan a ser grandes. ¿Cuántas veces no jugué ser el goleador de meter el último gol y ganar el campeonato? ¿Cuántas veces no soñé con ser, obviamente, y jugar a ser el superhéroe que salvaba? O por ejemplo, las niñas soñando a ser princesas. De hecho, este cuento que es tan famoso de Disney, el cuento de la Cenicienta, lo podemos soportar porque es la historia de una muchachita que es tomada de la nada, por decirlo así,
tomada de la limpieza, por decirlo así, o haciendo la limpieza de la casa y convirtiéndose en la princesa y en la reina. ¿Por qué? Porque los niños juegan a ser grandes. Pero ese diseño lo puso Dios desde el momento que nos creó. Y como te digo, hay una parte de la iglesia que creo que está malentendiendo y hemos malentendido, por ejemplo lo digo en mi propia parte, malentendido lo que es la grandeza. Obviamente cuando Dios nos creó para soñar en grande. Tú no le vas a decir a unos discípulos que vayan y discipulen las naciones si no estás pensando en grande. Tú no le vas a decir a los discípulos que toda potestad te es dada en los cielos y en la tierra y darles una comisión de no solamente alcanzar la casa donde ellos están, sino les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Obviamente Dios piensa en grande y Dios nos diseñó ¿para qué? Para la grandeza. Cuando Dios te creó y Dios nos creó a su imagen, dice la palabra. Yo creo que es una de las cosas que en nuestro enemigo aborrece, el que Dios nos haya hecho grandes. Tal vez tú no te sientas grande, pero no es como Dios te ve. Dios nos ve grandes y Dios nos ha dado la oportunidad de caminar en esa grandeza. Como te dije, en Marcos capítulo 9, versículo 36 dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que quiera ser grande tiene que hacerse como uno de estos niños. Y eso es algo impactante, porque cuando hablamos de grandeza, ¿sabe? A veces para los corazones inseguros, la grandeza o hablar de la grandeza suena soberbia, suena arrogancia. O como por ejemplo hablar de la humildad, tenemos a veces un mal concepto de la humildad. Creemos que la humildad tiene que ver con un complejo de inferioridad, sentirte menos. Y eso no es la humildad. ¿Sí? ¿Cuántas veces comparamos la humildad con una característica de pobreza o de alguien serio o de alguien silencioso o dejado? Y eso no es la humildad. La humildad es reconocer lo que han puesto y lo que ha sido puesto para nosotros a través de la obra de nuestro Dios. Es reconocer eso. Entonces yo creo que ese pensamiento de que no quieran brillar o en cierta manera ese pensamiento de grandeza que muchas veces la iglesia ha querido atacar y ha callado muchas veces, como ese espíritu, ¿sí?, que estaba en los hermanos de José. ¿Te acuerdas? Cómo los hermanos de José escucharon los sueños de José, el soñador, y se llenaron de envidia y se llenaron de enojo y quisieron matar el sueño. ¿Por qué? Porque no podían concebir que ese muchachito Dios lo había diseñado para grandes cosas. Dios te diseñó para grandes cosas. Y creo que ese pensamiento que está en la iglesia, creo que eso ha matado el hecho de poder conquistar naciones, de poder conquistar más allá de nuestro entorno. Y yo quiero llamarte la atención a eso. Dios nos está llamando a ir más arriba. ¿Sabes? Hay una historia en la Biblia, habla de un rey, se llama el rey Nabucodonosor. Obviamente de los imperios antiguos, el imperio babilónico es un imperio muy importante, muy poderoso. Y ese imperio, obviamente, sí, tenía un rey. Y el rey más significativo de ese imperio es Nabucodonosor. Y hay una cosa muy interesante, porque Dios tocó ese imperio con lo mejor que tiene, con lo mejor que tenía. Con 4 muchachos que representan una generación empoderada. Con 4 muchachos, obviamente Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí en ese imperio, sí, lo que parecía nuevamente unos muchachos que eran unos esclavos, Dios los convirtió en grandes estadistas, en grandes hombres dentro de ese imperio. Pero hay una cosa muy interesante. Cuando Nabucodonosor sueña, dice la Biblia que tuvo un sueño donde él veía un árbol muy grande y donde venían las aves de los cielos, donde venían, sí, las bestias del campo y se refugiaban debajo de las sombras de este árbol. Y obviamente de repente bajaron unos vigilantes y lo cortaron y lo echaron al campo
y dice que sus alas crecieron como las águilas o las plumas de águilas, y vino el agua, dice, y que estuvieron 7 tiempos. Y bueno, cuando él le cuenta el sueño a Daniel, Nabucodonosor, dice que Daniel le dijo: rey, ojalá eso sea para tus enemigos. Le estaba hablando de su vida. Y sabes, dice la Biblia que un día Nabucodonosor salió y empezó a ver la grandeza, el esplendor del reino que él había restaurado o había edificado. Y dijo: esta es la gran Babilonia. Y eso está en Daniel capítulo 4, versículo 30. Mira lo que dice. Dice: y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice la Biblia que en el momento que él dijo eso, dice que vino una voz del cielo y le dijo que su reino iba a ser cortado. Y bueno, si tú conoces la historia, se fue 7 años a comer pasto como un animal. Le creció el pelo como plumas de ave, dice la Biblia. Como esa gente que a veces vemos en las carreteras, que van caminando sin rumbo fijo, todos sucios, afectado. Esa gente afectada que vemos. Y él estuvo 7 años ahí. Y yo siempre pensé que Dios lo había castigado o que Dios lo había metido en un proceso por sentirse grande. ¿Para qué se hace sentir? Pero realmente no fue la causa. Eso no fue lo que ocasionó esta situación a Nabucodonosor. Fíjate, porque cuando de repente dice que él reconoce quién le da, él reconoce a Dios, él reconoce quién pone, quién quita reyes. Cuando él hace eso, dice la Biblia que le viene la razón y vuelve. Y mira lo que dice en el versículo 36 de Daniel 4. Dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Fíjate, si el problema hubiese sido la grandeza, ¿cómo Dios le da más grandeza? No, realmente el problema era el no reconocer de dónde viene esa grandeza. De hecho, lo que le dice el Daniel y lo que le dice esta voz cuando lo mandan estos 7 años al campo, dice en el versículo 32, dice: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y le da a quien él quiere. O sea, el problema no era la grandeza, el problema era no reconocer de dónde venía eso. Dios te llamó y nos diseñó a ser grandes, pero humildad, escúchame, es reconocer de dónde viene lo que tenemos, de dónde viene lo que hemos logrado, de dónde viene esa grandeza. Y viene obviamente de Dios, porque te digo, fuimos diseñados para caminar en grandeza. Dentro nuestro está el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y cuando uno entiende eso, sabes, humildad no es baja estima. Humildad es retraer tu brillo para que otros brillen. Eso es humildad. Es como, por ejemplo, cuando estás sentado a la mesa y tal vez alguien tiene un testimonio no tan impactante como el tuyo, pero tú te quedas callado para que la otra persona lo dé y tú celebras eso. O por ejemplo, aquel cantante que puede hacer mejor o que puede cantar mejor esa nota, pero prefiere que su compañero, que su compañera lo haga y se retrae. Eso es humildad. O como aquella persona que puede brillar en ese momento y prefiere tomar el hecho de retraerse para que otros sean celebrados. De hecho, uno de los ejemplos más impactantes de humildad, sí, es Juan el Bautista. Aunque es algo muy interesante, porque para los religiosos Juan el Bautista parecía arrogante. Imagínate, de repente les decía: generación de víboras. De repente les decía: sí, ¿quién los quitará de la ira del infierno? Y parecía su mensaje muy fuerte, y muchos de los fariseos le parecía arrogancia. Pero Juan el Bautista era un hombre humilde.
De hecho, el día que él presentó a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que los siguientes versículos le empiezan a decir: Juan, aquel que presentaste, aquel que dice testimonio, todo mundo va atrás de él. Y mira, Juan no se paró y dijo: ay, pero ¿por qué me quitó el ministerio? ¿No sabes qué dijo Juan? Es necesario que él crezca y yo mengüe. Qué ejemplo de grandeza, qué ejemplo de humildad. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Aprendamos a caminar en esa grandeza que Dios nos ha dado, que Dios nos ha puesto. ¿Sí? ¿Sabes? La soberbia es no soportar que otro tenga más que uno. La soberbia es no reconocer de dónde venimos. ¿Sabes? Dice la Biblia que Jesús, cuando supo dónde venía y a qué iba el Padre, y que sabía que su hora había llegado, está en Juan capítulo 13, dice que se ciñó la toalla y se inclinó y le lavó los pies a los discípulos. Qué impactante ejemplo. De hecho, estaba hablando sobre grandeza. ¿Y sabe qué estaba diciendo? Él estaba diciendo, sí, que todo mundo caminamos todos los días, que todo mundo caminamos en esta tierra, y que si estamos dispuestos a cubrir, a bendecir, ¿sí?, a lavar los pies de nuestros hermanos, estamos caminando en grandeza. ¿Qué significa? Yo brillo en grandeza para proteger tu debilidad, y tú brillas en grandeza para proteger mi debilidad. Y eso tiene que ver con la cultura del reino. Dijo Señor Jesús, dice: ustedes me llaman Señor, y bien lo dicen porque soy Señor, pero así como yo he lavado los pies de ustedes, así ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. Y a mí me impacta ese punto porque una de las maneras de manejar la grandeza y de estar equilibrado es celebrar lo que Dios hace con otro. Porque si yo reconozco mi grandeza, tengo que reconocer la grandeza de otra persona, del que me está a un lado mío, de mi compañero, de mi hermano. ¿Por qué? Porque esa grandeza que yo tengo me la dio alguien. Y esa grandeza que tiene mi hermano se la dio alguien. El mismo Dios que tú y yo bendecimos y celebramos. Cuando tú celebras lo que Dios hace en la vida de otros. Mira, uno de las cosas que he aprendido con el tiempo y que realmente tenía mucho problema era ver a otras iglesias en mi ciudad, a otros pastores siendo bendecidos más que uno. Me daba mucho conflicto. Traía mucho conflicto y me enojaba, y quiero abrirte mi corazón, me parecía injusto. Hasta que un día el Espíritu de Dios vino conmigo y me empezó a enseñar y me dijo: celebra lo que yo he hecho. Celebra, son más grandes mis obras, celebra lo que yo he hecho. Y sabe, comencé a tomar esa cultura de celebración, de servicio, de qué puedo servir. Y cuando eso comenzó a suceder, mire, los primeros años en nuestro ministerio aquí en Celaya fueron años muy difíciles, de muy poca cosecha, de una tierra muy dura. Pero no crea que el cielo estaba cerrado, porque yo estoy convencido que el cielo está abierto. Estaba abierto en el 2000, estaba abierto en el 2005. El que no estaba abierto era yo. Y sabes, cuando yo comencé a celebrar a cada uno de los pastores y comencé a celebrar lo que Dios hacía en ellos, Dios comenzó a sanar mi tierra y comenzó a multiplicar lo que yo tenía. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces y celebras lo que Dios ha hecho con otro, lo que Dios ha hecho con tu vecino, con tu hermano, porque te quiero decir que el diablo no bendice. Mira, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Por ejemplo, el diablo no va a dar una hermosa voz a una cantante o a un cantante. Es Dios. El diablo lo que quiere es destruir, distorsionar, robar, matar. Por eso ves a
gente con impresionante talento que canta y de repente, sí, vivir vidas terribles. Ahora, no fue que el don se los dio el diablo, no, el don se los dio Dios. Fue el enemigo de nuestra alma el que distorsionó. Pero cuando yo reconozco una voz, cuando yo reconozco a mi hermano que está cantando, o al músico que está tocando, o al pastor que Dios lo está usando para sanar enfermos, que es un excelente orador, o cuando yo reconozco a mi compañero que es un excelente empleado, un excelente trabajador, cuando yo reconozco los talentos, yo estoy reconociendo la grandeza en ellos. Por lo tanto, con la misma vara que soy medido, con la misma vara que mido, seré medido. Con la misma vara. Por eso cuando uno entiende la grandeza, uno puede servir a nuestro prójimo. Nos podemos motivar. Mire, hay un texto que a mí me impacta en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y dice así, en la Nueva Versión Internacional, dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjate, preocúpate por tu hermano y estimúlense. A mí me encanta esa palabra estimular porque habla de motivar. ¿Sabes? Hay algo que yo aprendí hace un tiempo, escuché al pastor Bill Johnson y esto me impactó cuando lo escuché. Dice que cuando él siente algún problema, ya ve que hoy en día nos anunciamos todos a través del internet y estamos todos, y las iglesias empiezan obviamente a tener sus servicios, los congresos y todo eso. Y sabes, dice cuando él ve a un ministro que tal vez no es de su corte o que tal vez no es de su forma de pensar, y de repente comienza a sentir algo raro, mal en contra de ese ministro, dice que él comienza a orar. Él comienza a orar hasta que su corazón queda equilibrado. Él comienza a orar preguntando al Espíritu Santo, ¿qué ves tú en él? Y él, cuando el Espíritu de Dios le dice lo que ve en esa persona, en ese ministro, en ese pastor, entonces su corazón se empieza a sintonizar. Y sabe, eso es un ejercicio que la verdad ha cambiado mi perspectiva. No te digo que ya estoy acabado, pero es algo que Dios está enseñándome. Cuando escucho algo, cuando veo algo, cuando veo el logro tal vez de un pastor, o cuando escucho algún pastor y me trae algo raro en mi corazón, comienzo a pedir al Espíritu Santo, muéstrame la grandeza. Y entonces mi corazón se empieza a equilibrar, porque el mismo Dios que opera en él, también opera en mí. Y eso es el principio de la grandeza. Cuando tú te das cuenta que lo que Dios hace en tu hermano, lo hace él y un mismo espíritu, dice la Biblia. De hecho, este mismo versículo está en la de Passion, y lo traduje al español en esta traducción de la Pasión. El mismo Hebreos 10:24 dice: descubran formas creativas de animarse los unos a los otros, motivándose a realizar actos de amor, haciendo obras hermosas como expresiones de amor. ¿Qué significa? Reconocer lo que el hermano está haciendo. Que si yo puedo ayudarte, tal vez moviendo una silla para que tú brilles, estoy siendo grande. Que si yo puedo ayudarte en los recursos que Dios me ha dado para que tú brilles, entonces estoy siendo grande. Cuando nos procuramos los unos a los otros, cuando servimos. Una de las fortalezas más grandes de los latinos y los mexicanos, ¿sí?, es este complejo del cangrejo. Lo hemos escuchado muchas veces. Miren, cuando uno puede ver el éxito de la gente que no conoce, tal vez lo soporta, pero cuando ve uno el éxito de la gente que conoce, como que a veces como que se nos mueve las entrañas y nos salen maripositas o se mueven maripositas en el estómago. Pero sabes, cuando tú y yo reconocemos y celebramos
Yo te invito a que celebremos. Yo te invito. ¿Sabe? Platicando, sí, sobre los judíos, el pueblo de Dios histórico. Los judíos tienen una característica y es, ellos se ayudan entre ellos. Cuando llega una persona a una comunidad judía, sí, y viene obviamente mal económicamente o tiene problemas, toda la comunidad lo ayuda a levantarse con el fin de que él, después de que se levantó, ayude a otros, y todos se ayudan. ¿Por qué? Porque el éxito de uno es el éxito de todos y el fracaso de uno es el fracaso de todos. Ahora, no por nada es una cultura que llevó casi 2000 años bajo la ley de Dios. Mal empleada, no la ley, sino los corazones de ellos. Pero no deja de ser perfecta la ley de Dios. Y la ley de Dios simplemente se resume en dos cosas o en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y sí, la grandeza está diseñada en tu corazón y en mi corazón para que andemos en ellas, para que caminemos en grandeza, para que hagamos con nuestro Dios proezas. Fuiste diseñado para ser grande. Fuiste diseñado para mover el mundo, para sacudirlo. Fuiste diseñado para trascender. Fuiste diseñado no para pasar, como decimos aquí en México, de noche. Fuiste diseñado para que tu luz brille y todo el mundo reconozca quién es el Señor de gloria. Yo te bendigo. Gracias por esta sesión de Iglesia en Casa y recibe el abrazo de Jesús sobre tu vida. Gracias y hasta la próxima. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de ese caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré. Estás conmigo, no fallarás, en ti confío. Mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré.
La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando ya no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando ya no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, esperanza solo en ti. Amén, Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén,
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hacia 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hacia 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana
presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.